organizada por JUP, la Agrupación de Judiciales Unidos Bonaerenses, en la cual tengo la enorme alegría de compartir este espacio con mi compañero Rómulo Araujo. Mi nombre es Silvia Alfarano, soy secretaria general de la JB La Matanza y es un placer recibirlos a todos en este ámbito y muy especialmente a la doctora Marisa Herrera. Rómulo, te cedo la palabra para que hagas la presentación al respecto. Bien. Bueno, ante todo, gracias Silvia. Tengo el placerazo de poder presentar a la compañera trabajadora Marisa Herrera, una caída y formada en la educación pública. Esto es un dato para resaltar. Ella es doctora en Derecho, investigadora del CONICET, profesora de grado y de posgrado en varias universidades del país. Ha escrito artículos, libros e infinidad de tratados en torno a la materia que hoy nos convoca y temas relacionados al derecho de familia y temas colindantes. También, como dato de importancia que me parece resaltar, es que ella ha intervenido activamente en la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación y ha hecho aportes realmente invaluables en la materia que hoy nos permiten seguir tratando y seguir trabajando en esta línea, ¿no? Así que para mí es un caso poder estar compartiendo con ella y que ella nos pueda capacitar en este tema que en los tiempos que corren es tan necesario y donde pone en relevancia, o va a poner en relevancia, creo yo, porque he participado en otras capacitaciones de ella, la distancia que hay entre derecho y realidad, ¿no? Que también eso es sumamente importante. Bueno, sin más preámbulos, vamos a lo importante. Marisa, cuando gustes, te cedo la palabra. Bueno, hola, ¿cómo están? Un placer enorme compartir este espacio acá entre amigues y compañeros. Bueno, para mí, la verdad que, por suerte, veamos la parte positiva, no me toca hablar del fallo de la Corte de ayer, por lo cual vamos a hablar de un tema un poquito más, por lo menos ameno o menos complejo. O no sé si tan menos complejo, bueno, pero por lo menos distinto, mejor, ¿no? Bueno, dicho esto, y la verdad que agradezco enormemente por estar acá, son esos lugares donde uno se siente como en casa y eso también hace a que la dinámica y también la idea sea distinta. Bueno, comparto pantalla, así ya arrancamos, así lo hago más rápido y puedo generar mucho más tiempo para el debate. Tengo problemas en la voz, perdónenme, a lo mejor puede ser que se me vaya yendo, después vuelvo, voy y vengo, pero bueno, tiene que ver con el síndrome del docente, pero bueno, hay cosas peores también que este síndrome. Esperen que tengo que admitir, o Rómulo, vos vas admitiendo, así yo me dedico nada más que me concentro con esto, ¿dale? Muchas gracias. Bueno, arrancamos nada más y nada menos por lo que tiene que ver con el derecho a la identidad, porque en definitiva cuando vamos a hablar tanto de adopción como de gestación por sustitución, como cualquier tipo filial, lo que está detrás es el derecho a la identidad. En un país donde el derecho a la identidad tiene un peso enorme. Nuestra historia de desaparecidos ha hecho justamente que parte de nuestra columna vertebral a la hora de repensar el derecho filial justamente está pensado, anclado en la mirada de derechos humanos, en especial precisamente en el derecho a la identidad. Como un derecho a la identidad mucho más complejo. Acá dijo este francés, Ricoeur, cuando dice, la identidad personal también hace vibrar todo el tejido de nuestra relación con los demás. Uno no se equivoca sobre sí mismo, sin engañarse respecto a los otros y sobre las relaciones que tenemos con ellos. Justamente lo más difícil, lo más complejo justamente es cómo trabajo, cómo vinculo la identidad, el adentro con el afuera. Y en eso el reconocimiento de las identidades en plural tiene un peso enorme. Entonces, bueno, y la verdad que había hecho el Power, pero vi dos proyectos de ley que acaban de subir que dije, no me lo podía perder, y hoy a la mañana actualicé el Power de hoy, porque ya estaba con el Power de mañana, digamos, estaba con otro tema, pero digamos, esto no me lo podía perder, dos proyectos de ley que no sé cuál es peor que otro, ¿no? Digo, la falta de seriedad a la hora de hacer planteos profundos, incluso en temáticas como estas, como la adopción. Que tenés tenés una reforma del Código Civil del año 2015, que este año va a cumplir 6 años. La pregunta es, ¿hay que reformar? ¿Qué hay que reformar? Y cuando uno empieza a ver los proyectos de ley que se presentan, dicen, mejor no toquemos nada si esto va a ser lo que se presente a hacer. Es un proyecto de una diputada del PRO de acá de Cava, en el cual dice que quiere que se declare, a la República Argentina declara de interés público nacional a la adopción como un derecho de todo niño, niña y adolescente, ¿no? Y hacer una campaña nacional de concientización sobre la adopción en la Argentina. Claramente no leyó ni el 594 del Código Civil y Comercial,
cuando trata de justamente posicionar la adopción, ¿cuál es el lugar que tiene la adopción? No solamente en la Argentina, a nivel constitucional convencional. A ver, partamos de una idea. El ideal, como ideal, es que todo chico viva con su familia. Detrás de las historias de adopción hay claramente historias de violencia, hay historias de maltrato, hay historias justamente complejas, por lo cual el ideal es justamente que no sea la adopción, que todo chico viva y permanezca con su familia de origen o ampliada. Entonces, hacer una campaña de concientización como siendo algo positivo la adopción, estamos partiendo de una mirada errada de lo que es realmente la adopción. Y no solamente eso, si vas a utilizar campañas, en todo caso, gastar en tema de campaña en lo que realmente sí se merece haber campañas, que son otra gran cantidad de temáticas que no es claramente la adopción. El otro proyecto es otro proyecto peor todavía, porque encima no tiene ni idea lo que es la adopción, no sabe ni con qué se come, que es un proyecto de una diputada del PRO de Córdoba, en el cual claramente acá lo que hace es agregarle a varios artículos del Código Civil y Comercial que sea gratuito, que sea gratuito, que sea gratuito. Le molesta que los pretensos adoptantes gasten algo de plata en el proceso. Una cosa insólita. Si hablemos de la gratuidad en sí de los procesos y el acceso a justicia, hay una cantidad de otros procesos. Y la pregunta es, ¿cuánto sale el proceso de adopción? ¿Realmente hay que pagar es un costo enorme? Sabemos que no. Lo que pasa es que quiere evitarle que los informes lo paguen, lo que pasa es que quiere evitarle, en todo caso, también deberíamos preocuparnos mucho más por los procesos de cuidados personales, por aquellos otros procesos, ni hablar de los informes o las cuestiones, digamos, de índole psi que hay en los procesos de violencia. Eso sí, en todo caso. Pero acá venía a hablar de la adoptantes, realmente no entienden nada cómo se ha gestado, cuáles son las bases a la hora de construir el régimen jurídico en materia de adopción. Y justo estamos hablando en un contexto donde, como ustedes saben, Argentina, el famoso fallo Fornerón contra Argentina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde Argentina fue condenado justamente por violar varios artículos de la Convención Americana, donde estamos ahora en proceso de seguimiento de sentencia. De hecho, ahora en este momento se armó una mesa de trabajo entre la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, el Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación, justamente para armar una mesa de trabajo, un proyecto de ley. ¿Para qué? Porque Argentina todavía tiene una deuda pendiente en materia de, receptar en el Código Penal la figura del delito de compraventa. Bueno, esos son los temas que todavía nos interesan y tenemos que empezar a analizar. Ojo con esto porque voy a retomarlo después cuando veamos la guarda de hecho. ¿Cuáles son los fundamentos de esta insólita sobre el tema de la gratuidad y que justamente, cuando además el propio proceso de adopción, perdón, la propia adopción, cuando uno define el 594 te dice que los procesos adoptantes tienen que tener capacidad, obviamente afectiva, y también material para poder hacerse cargo de los chicos. Por lo cual ya sabe que este gasto, entre comillas, que no es gasto claramente, viene dentro de justamente las capacidades que uno tiene que evaluar a la hora de poder adoptar. Y acá, a mí lo que me importa no es esto, porque la verdad que el proyecto es pésimo y además los fundamentos no tienen nada que ver, sino que sí es interesante, lo único que rescaté interesante de lo que leí hoy a la mañana, es justamente los números en materia de, digamos, cuando uno habla, bueno, ¿cuántas personas son? ¿Cuál es, digamos, qué es el deseo, ¿no?, de los adultos cuando uno empieza a hablar de adopción, ¿no? Un poco también para ponerlo en números, y los números nos llevan a la realidad. Primero, legajos de personas solas son casi 1 de cada 4, o sea, casi el 25% son personas monoparentales. Esto que llamamos nosotros monoparentalidad originaria. Así como hoy tenemos con las técnicas de reproducción humana asistida, gracias al avance de la ciencia, la posibilidad de acceder a la monoparentalidad originaria. Yo, Marisa, voy a un banco de semen y me insemino con material genético, digamos, de un donante, puedo ser madre sin un padre. Bueno, esa monoparentalidad originaria también la veíamos ya antes con la adopción. Lo cierto es que también después tenemos la mayoría, o sea, 3 de esos 4, o sea, un 75%, básicamente son parejas, ya sean parejas casadas, parejas en uniones convivenciales, o ya sean matrimonios del mismo sexo. Pero miren cómo todavía seguimos teniendo. ¿Por qué? Porque en definitiva hay un prejuicio en esta idea de la familia, donde la familia monoparental pareciera que fue una familia de segunda, y en eso después algo vamos a hablar cuando veamos distintas formas de familia, y lo que implica también repensar las diversas organizaciones familiares. La semana pasada estaba en Chile, una forma de decir, ¿no?, estar en sentido figurado, y justamente Chile está debatiendo en este momento una reforma constitucional muy interesante, por lo cual uno de los grandes temas que tiene planteado ahora es cómo va a regular en la Constitución el concepto de familias. Y la pregunta es primero, ¿van a regularlo o no? ¿Y cómo lo van a regular? Porque no es poca cosa, porque Argentina justamente ha podido tener un montón de avances legislativos, además de decisiones políticas claras al respecto, porque tiene un 14 bis
que a la protección integral de la familia. ¿Cuál familia? Y no define qué familia. Y eso ha sido muy importante para poder tener también en el piso, digamos, legislativo, en un piso más abajo, en el Congreso, poder debatir un montón de otras iniciativas. Y miren cómo hablamos de chicos de 1 año, casi el 90% de las personas quieren un bebé de 1 año, 2 años, 3 años, bueno, cómo va bajando esta idea de la capacidad de adoptar, y básicamente cuando hablamos de 13 años, o de 14 años, o 15 años o más, claramente el número es casi nulo. Eso también es importante, porque a la hora de trabajar en los procesos de adopción, sabemos que el tiempo termina siendo determinante. Y eso es importantísimo a la hora también de repensar. ¿Por qué? Porque en definitiva, cuando yo apelo a algo, hoy entró último en la cola, tiene que estar primero, porque sabemos que los tiempos en la adopción, que los tiempos en los procesos de adopción terminan justamente forjando una identidad. Y por eso mismo, como los tiempos son importantes, son procesos que deben estar primero a la hora de tener que ser evaluados cuando se apelan en las distintas instancias. Muy bien. Después, los que aceptan un solo chico, la gran mayoría, o sea, la mitad acepta un solo niño, y los que aceptan 2 o más, también es la otra mitad. O sea, también en esto se ha ampliado en algún punto, porque antes había un cambio donde eran pocos los que aceptaban grupos de hermanos. El tema también tiene que ver otra variable que acá no se toma, que son los chicos con problemas de salud, que eso también. Yo sí creo que si hoy debería volver a hacer el Código Civil, seguramente pondría, digamos, ¿por qué? Porque estamos muy a la saga de qué construcción tenemos en clave de derechos humanos. Estoy muy a la saga de la interpretación que se haga del texto. Sin embargo, nuestro Código Civil no puede, digamos, no ha receptado las diferencias de hablar de una adopción de un bebé, hablar de una adopción de un grupo de hermanos, de un chico adolescente, por lo cual uno a lo mejor debería haber puesto en la legislación estas diferencias para poder también digamos, traducir en las leyes lo que en la práctica sabemos que es distinto un chico recién nacido que un chico adolescente, un grupo de hermanos o un chico con problemas de discapacidad. Muy bien, ¿cuál es el centro que tenemos nosotros en clave de identidad? Y por eso vuelvo a retomar la idea del derecho a la identidad como columna vertebral en materia del derecho filial y en especial en la adopción, el concepto de socioafectividad, que es algo tan, digamos, que no se puede palpar, pero sin embargo es importantísimo. Yo les digo a ustedes, tengo un chico conmigo viviendo conmigo hace 1 año, es un partido. Tengo un chico conmigo viviendo hace 5 años, es otro. Y sin embargo, tengo un chico conmigo. Sin embargo, les digo 1 año o 5 años y ya ese dato te cambió todo. Te digo, y eso es importantísimo porque son temas fácticos que a la hora de poder analizar de manera profunda cómo intervenir en esos conflictos, eso es central, nada más y nada menos haber cambiado la plataforma fáctica. ¿Y esto qué implica? Esto que decíamos, deberíamos en las leyes empezar a receptar las diferencias y autonomía progresiva, estas diferencias que hay, para que las leyes reflejen estas diferencias a la hora de intervenir. Deberíamos incluso, ¿qué papel juegan esto de los afectos y la transitoriedad? El caso Mimi, que vamos a ver en un rato, que estuvo muy, digamos que todavía sigue estando muy presente en los medios, bueno, es una familia de acogimiento que justamente es, ¿quién la controla? La ONG. Y basta el ONGismo. Es una responsabilidad del Estado el tema de lo que tiene que ver nada más y nada menos con las cuestiones en materia de infancia. Basta de delegar en ONGs, porque justamente eso termina haciendo un daño enorme y digamos, desvincularse del Estado con responsabilidades que ha asumido y que debe asumir de manera profunda y principal. También lo que tiene que ver justamente con el consentimiento a la adopción. El consentimiento a la adopción, eso fue muy jugado en su momento, cuando uno decía en el 595, en el último inciso, en el inciso H, que el propio chico a partir de los 10 años debe consentir su adopción. ¿Por qué? Porque sabemos en términos reales que si un chico de 10 años se niega a ir con alguien, esa adopción va sujeto al fracaso. Y no hay nada peor después de los casos que tenemos cada vez más de devoluciones. Chicos que son dados en guarda para adopción y después, bueno, lo que pasa, señor juez, que no era lo que yo pensaba, que no era lo que yo creía, y no hay violación al derecho a la identidad más fuerte que esa. Porque encima el chico ya sufre una doble, digamos, golpe a su identidad, un doble abandono, justamente donde la justicia es protagonista de eso. Y no solamente eso. ¿Y por qué pasa eso? Porque no tenemos también un buen control post-adoptivo en lo que tiene que ver con las adopciones más complejas. Eso también me parece que es otro tema que deberíamos revisar. La vez pasada en Formosa, estamos haciendo una investigación financiada por la UBAR, en los UBACIT, en lo cual daba que en Formosa cada vez había más chicos que devolvían de guardas dadas en Formosa. Cuando empezaban a analizar, eran chicos o grupos de hermanos o chicos más grandes, en el cual cuando se va a hablar con el Superior Tribunal de Justicia, que es quien tiene a cargo el registro de adoptantes, como pasa básicamente en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, ahí le dice, una jueza le dice, mira, estoy preocupada por esto. ¿Qué le dice el presidente del Superior Tribunal?
No, mirá, esto es un tema que nos excede a nosotros. Nosotros el registro de adoptantes registramos, punto. Y eso es mentira. Porque el fundamento y las funciones que tienen las instituciones se las vamos dando a nosotros. Por lo cual uno perfectamente, si uno ve que hay muchas cosas de devolución, quiere decir que el registro tiene que hacer un trabajo mucho más territorial para poder dar charlas de padres en espera, de madres en espera, para bajar ese ideal que tienen del hijo biológico que no tuve. No es el hijo biológico que no tuve, es un chico que tiene historia. Y eso es diferente. Por eso también aceptar que uno a lo mejor no esté en condiciones de poder adoptar también forma parte de sincerarnos entre nosotros, porque hay una mirada romántica de la adopción, como si fuéramos Heidi. Bueno, justo Heidi no sería la persona indicada que debería decir. No importa, digan otro, no importa, me da lo mismo, y que realmente no es eso. Porque si no tenemos una mirada que termina de ser, o sea, es una mirada superficial, y nosotros queremos una mirada profunda, que es la que nos invita y nos conmueve y nos obliga la mirada de derechos humanos. Y claro, y el tipo adoptivo también está atravesado por la socioafectividad. Cuando redactamos el 621, esto de salirnos de esta idea de la adopción o plena o simple, ¿no? Como si fuera una manta, o me tapo el pie, o me tapo el pecho, cuando hemos tenido casos en especial de grupos de hermanos que no pueden ser dados todos en adopción a la misma familia, por lo cual se dan a dos familias distintas, y la pregunta es, ¿qué tipo de adoptivo? Nos preguntábamos. Si es plena, obviamente genera vínculo con toda la familia adoptante, tiene tíos adoptivos, tiene abuelos adoptivos, pero le corta vínculo con los hermanos. Nada más y nada menos le estamos cortando vínculos con los hermanos, con lo que eso implica en términos de identidad, con chicos más grandes. Y en cambio, si es simple, no le corto vínculo, pero no genero y no tengo tíos adoptivos, abuelos adoptivos. Pareciera esto de o hago una cosa u otra, y en términos de derecho a la identidad, y en especial el interés superior del niño, no es una cosa u otra. Ambos tenemos que estar contenidos en la norma. Por eso el 621 es una gran norma que habla de flexibilidad de la adopción. ¿Qué casos son? Bueno, claro. Obviamente, por eso tenemos una justicia especializada, y por eso el recurso humano y cómo seleccionamos el recurso humano es central. Porque justamente la interpretación del derecho es muy importante. Por eso mismo podemos tener con la misma norma algo superador, o con la misma norma más de lo mismo, aunque la norma haya cambiado. Porque la gran pregunta es cómo miramos el derecho, cómo nos comprometemos con el derecho, y cuál es nuestro posicionamiento a la hora de analizar todas estas conflictivas sociales. Muy bien, vamos entonces a empezar algunas conflictivas más actualizadas. Acá es un tema central, que yo me niego a seguir invisibilizando algo que lo vemos todo el tiempo, y sin embargo tenemos una puja interna. De hecho, yo en esta mesa de trabajo voy a ir, cuando me toque ahora el 18 de mayo, a confrontar con la actual Defensora Nacional de Niñez y Adolescencia, quien cree que todos los casos de adopción son trata, todos los casos de adopción son explotación, todos los casos de contacto directo son 2 puntos compraventa. Y ojalá la vía fuera blanco-negro. Sin embargo, tenemos casos muy distintos o diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? Es cierto que la prohibición de la guarda de hecho está bien en principio. ¿Por qué está bien? Porque esto de voy a Misiones, me traigo un pibe, está mal. Esto es apropiación, eso está mal. Ahora, ¿todos los casos es así? ¿Todos los casos es de apropiación? De ninguna manera. Tenemos casos también donde lo territorial es importante, donde lo comunitario es importante. Yo, Marisa, tengo una enfermedad, no sé, un cáncer. Voy a Buenos Aires, porque soy de un pueblo del interior. Le dejo a mi hijo a mi vecina, a mi amiga, a mi compañera, no importa. Vengo a Buenos Aires, hago el tratamiento, vuelvo a mi pueblo, tengo una recaída, vuelvo a venir y me muero. ¿Por qué mi vecina no puede hacerse cargo de mi hijo? Digo, no es lo mismo un caso de otro. No es lo mismo el caso voy a Misiones, y necesitamos regular distinto lo que de base es distinto, porque si no, estamos invisibilizando y creemos que todas las identidades son iguales. Y eso es un error. Claro que es difícil esto. Bueno, bienvenido al club. Si no, ponete un kiosco si querés que sea fácil esto. Es obvio que todas estas problemáticas son complejas. Por eso la formación que tengamos es importante. Por eso justamente, porque esto implica jugar con la diversidad, jugar con la complejidad, e incluso preguntarnos muchas veces, por fuera de yo qué haría, no es la familia que uno tuvo, son historias de vida muy distintas a las que tuvimos cada uno de nosotros. Y también, ¿qué preparación tenemos para poder ver realidades muy distintas a la de uno? También eso es importante. En un contexto donde la justicia en general no suele estar integrada por esa diversidad que hay en la sociedad. Suele estar integrada por solo una cierta clase que hay en la sociedad. Y eso también es un problema. Por eso la ley de ingreso democrático es una gran ley. Lo que pasa es que en realidad poco se utiliza todavía esa herramienta. Vuelvo acá porque mi idea de hoy no es hablar de la reforma de la justicia. Sí me parece que es bueno tener una mirada sistémica, que también hay una cuestión transversal de por qué uno es crítico también de cómo se trabajan en el campo de la adopción, porque uno en el fondo es crítico también de cómo se trabaja en la justicia en general. Vuelvo acá. El 611 quedó reformado, no en el 611 que habíamos propuesto con AIDA, con el grupo que trabajamos en la reforma del Código Civil y Comercial. Sin embargo, se modificó. Se modificó por una alianza que tuvo
Marisa Lascano en su momento con Hayton de Nolasco. Digamos, encima Marisa le dice, yo hablé con Cristina del 611, Cristina dijo, cámbialo. Hayton dijo Cristina, que era la presidenta en ese momento, de la reforma del código. Cristina ni sabía lo del 611, se imaginarán, digamos, no estaba en el 611, ella es capaz de estar en el 611, pero en este caso no estuvo en el 611, en el cual Hayton, con tal de que no salía el código, como le habían amenazado de que el código no salía si no era el 611, dijo, bueno, cámbienlo. Y la verdad que la pregunta es, a 6 años del código, ¿qué pasó con este artículo? Tenemos al día de hoy 58 sentencias que decretaron inconstitucionalidad o inaplicabilidad del artículo. Este artículo, así como está, no funciona. Listo. Y esto es una realidad sociológica, guste o no guste. Como tampoco funcionó el 318 del Código Civil anterior, en el cual también seguía la idea de la prohibición. Por acá, ¿qué dice? Nosotros lo que proponíamos era una redacción distinta. ¿En qué aspecto? Básicamente el aspecto donde, uno, estaba prohibida la guarda de hecho, sigue siendo el principio de la prohibición, excepto que se demuestre judicialmente el vínculo afectivo entre los adultos, no con el chico. Si yo tengo una vecina, si yo tengo una compañera de colegio toda la vida, yo tengo una amiga íntima, es fácil acreditarlo. En cambio, mi vínculo con la de fui a Misiones y me trajo un pibe, difícil. Entonces vos podés, digamos, distinguir un caso de otro. Y porque también, si la prohibición se come todos los casos, termina siendo perjudicial para el chico. Porque el chico también termina violándole su derecho a la identidad. Muy bien. Tenemos un caso, y traigo uno, como tantos otros, digo, para ver que no es todo compraventa, no es todo explotación, no es todo algo del delito. Y ojo con eso, porque si vamos a poner todo esto en el Código Penal, esto va a ser terrible, va a ser algo sangriento. Yo, aparte, soy una feminista, nacional, popular, democrática, obviamente, no punitivista. No creo en el derecho penal para resolver la vida de las personas. Lamentablemente, o por suerte, la verdad, no creo en la persecución y en el derecho penal. Entonces, dicho esto, este es un caso, básicamente, que pasó. Los niños P y tal son hijos de la señora tal y el señor B. Al momento de su divorcio, los niños quedaron al cuidado de su padre. En el 2015, junto a sus hijos se trasladaron a la ciudad de Tandil. En una de las mudanzas, el señor B y los niños se mudaron cerca de la familia A, lo que generó que uno de los chicos, y su hija se hicieron muy amigas, ¿no? Pasado el tiempo, el señor B regresa a su ciudad de origen, a Carlos Tejedor, con sus hijos. Sin embargo, la niña decide que no quiere irse a vivir, irse de Tandil, sino que se quiere quedar viviendo en Tandil con su amiga y la mamá de su amiga. Con intervención del órgano administrativo se dispone que puede convivir en el hogar de esta señora con su hija, retornando los fines de semana justamente para ver a su papá. El señor B no logró cumplir su rol de adulto responsable ni asumir un rol protector con la niña, por lo que a principios de 2017 se adoptó una medida de abrigo a favor de O, sea que es la mamá de esta amiguita, con quienes ya eran referentes afectivos. En 2019 se declaró el estado de adoptabilidad, encontrándose el cuidado de los señores tal y tal, habiendo sido la primera designada como guardadora. La pregunta es, ¿qué hago? La pregunta es, ¿qué hago? ¿Estos son casos, voy a Misiones y me traigo un pibe? No. ¿Y qué hago? Claro, el 611 me dice que no, porque no son parientes. ¿Y qué le digo? Una chica que ya tiene 11 años, una chica que obviamente cuando se le habla dice, yo quiero tal cosa, yo conozco con mi papá, pero la verdad que mi papá no está viniendo nunca, la verdad que yo... En todo caso, el tipo adoptivo después sería cómo es el vínculo con ese padre. Pero en materia de adopción, ¿hago lugar o no? Y el concepto de afectividad también como un elemento fuerte, que eso es la identidad dinámica, su faz dinámica. Obviamente dice, bueno, obviamente el 611 tiene una interpretación que hay que empezar a repensarla, hay que empezar a revisarla, porque es la visión de derechos humanos, si bien es cierto que esconde las relaciones afectivas, casos como estos quedan afuera, hay que tener una mirada de arriba hacia abajo. Hoy en día la afectividad es un elemento central, porque en definitiva es lo que le importa al derecho. ¿Al derecho qué le importa? Los vínculos de afecto. ¿Al derecho qué le importa? Lo que pasa en la realidad. ¿Al derecho qué le importa? Lo que pasa en el territorio. Es eso lo que le importa al derecho. Entonces, obviamente, habla del control de convencionalidad, porque para el que traigo sobre una norma, voy de arriba hacia abajo, por lo cual digo, llevo adelante un control de convencionalidad y de constitucionalidad, o sea, ambos, ¿no? Que incluso ya hoy en día la Corte Interamericana ha avanzado muchísimo diciendo que el control de convencionalidad es de oficio incluso, por lo cual esto implica que los jueces y juezas hoy debemos tener una formación muy, muy amplia, donde implica constantemente conocer los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, constantemente las opiniones constructivas, constantemente lo que pasa en el comité y el plano internacional, lo que pasa en el comité de la CEDAW, en el comité. Esto hace un trabajo muy rico, justamente el derecho se ha ampliado muchísimo, por eso hoy la formación es mucho más compleja y mucho más profunda. De hecho, yo tuve que presentar un manual
justamente junto con Zafa, con Raúl, tuvimos que presentar un manual de derechos humanos, casi un penalista, una civilista presentando un manual de derechos humanos. Y está claro, esa es la línea, esa es la mirada de hoy. Sin embargo, seguimos siendo una postura minoritaria la que tiene esta mirada. Por eso hay mucho todavía camino por transitar. Muy bien, acá la jueza resuelve decretar la inconstitucionalidad, anticonvencionalidad del 611. Entonces, la pregunta es, ¿este era un caso de voy a misiones y me traigo un pibe? No. ¿Y estos casos existen? Sí. ¿Y el derecho debe dar una respuesta a este caso de Juan, a este caso de Ana? Sí. Eso es lo que lo tenemos que animar a debatir. No es todo blanco y negro. Ojalá fuera así. ¿Saben qué fácil sería todo? Muy bien. Otro de los temas también es, como les dije, les adelanté, el caso Mimi, que tampoco es un caso de voy a misiones y me traigo un pibe. Acá tenemos, primero, hay que tener mucho cuidado con los medios de comunicación y con las campañas que se hacen. Ojo con esto, hay que ser muy respetuoso. Primero porque uno expone la vida de los chicos, con lo que eso significa. Y segundo también porque se escucha a veces una campana y no todas las campanas. Y eso también puede llegar a encarajinar. A ver, la jueza de este caso es una mala jueza, digo, yo no digo que, no me vengo a defender, digo, porque por algo esto se judicia, por eso esto pasó a los medios, porque también hay que preguntarse, ¿por qué vamos a los medios? Porque hay una respuesta que la justicia no me dio. También ahí hay algo, ¿no? Hay un ida y vuelta y una mirada también más compleja para analizar. ¿Y este caso qué implica? Una chiquita, a los pocos días que nace, es dada a una familia de acogimiento, donde se notó en realidad ella sola, en una ONG, Familias Abiertas, o familias, se llaman así, que tienen lugar en Escobar, pero en realidad es conveniada con una ONG de Cava, porque esto sucede en la ciudad de Buenos Aires, en los juzgados nacionales, en los civiles con competencia en familia. Muy bien, acá, ¿qué es lo que pasa en este caso? Bueno, en este caso lo que hace es, pasan 3 años, y cuando pasa 3 años, ya empezaban a ver que esta familia de acogimiento le terminaba diciendo a mamá, por lo cual ya acá veían que el vínculo afectivo era enorme. ¿Y por qué? Porque está mal el tema de los tiempos. Vos no podés decirte, a ver, cuídamelo, pero no tanto. Querela, pero no te encariñes. ¿Cómo hago para quererte por la mitad? Es obvio que si yo tengo una chica o un chico conmigo hace 3 años, 5 años, es imposible que no me encariñe. Es más, dudaría entonces ya también a un punto de que, digamos, herramientas tengo propias para poder hacerme cargo transitoriamente de alguien, si no puedo encariñarme con nada. Ahora, la pregunta es, una cosa es 6 meses, otra cosa son 3 años, otra cosa son 5 años. Es otro partido. Y la pregunta es, este paso del tiempo pasó, no a espalda, bajo la mirada del equipo interdisciplinario, del juzgado, de la ONG, de la familia, de acogida, también del sistema de protección integral que también hay que poner las barbas en remojo. Tiene falencias estructurales enormes. Esto que decimos no, porque la verdad que le damos por las leyes un reconocimiento y un poder enorme, y está muy bien, sin recursos. Realmente con contratos que son realmente irrisorios. La gente buena se termina yendo. Nunca se termina de consolidar un buen sistema integral de protección integral. Esto también es algo para repensar. Muy bien, acá tenemos distintos actores o actrices, digamos, siendo feministas ya cuando pongo actores, digamos, algo me hace ruido, digamos, siempre pongo hombre, digamos, a esta cosa de la X, o por lo menos pongo actores y actrices, que están en este panorama o en este juego de quienes son los responsables de este caso. En el medio está Mimi. Todos supuestamente hablamos del interés superior del niño, todos, porque hoy lo tenemos todo, digamos, como corte y pegue. La pregunta es cuál es el contenido de eso, porque en el corte y pegue estamos todos. La pregunta es en el contenido, en definitiva, que es lo que importa. El juzgado, la ONG, la Defensoría de Menores, que todavía siguen llamando en provincias asesorías de menores incapaces, donde el lenguaje no es neutro, habría que cambiarse. Lo que pasa es que lo veo difícil, que hoy bajo el ala de Contegran se pueda cambiar algo, pero bueno, no importa, es una opinión personal, y no hace falta que compartan. Entonces, que en este caso, obviamente, intervienen 2 defensorías, porque es un caso de una mamá que está con un proceso de restricción a la capacidad, es su papá que está privado de la libertad hace tiempo ya, y además tengo, entonces, por lo cual, interviene una asesoría por la madre del proceso de protección, digamos, de restricción a la capacidad, y alguien por Mimi. O sea, tenemos 2 asesores, 2 defensores que están interviniendo. Y el Consejo de Derechos de Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires. Muy bien. El grupo médico forense tardó 6 meses en hacer un informe. Porque también en Cava tenemos, perdóname, voy a hacer pocas críticas, pero bueno, la verdad que me sale. Tenemos una Corte Suprema de la Nación que tiene un fondo anticíclico de 52.000 millones de pesos. ¿Qué hace con la plata? No sé.
¿Tiene una financiera? No lo sé. Lo cierto es que tiene 52 mil millones de pesos y no sé qué hacer con la plata, la Corte como si fuera propia, como si fuera parte del Estado y no tuviera que rendir cuenta de la plata. Pero bueno, tengo acá, hace años, aprobado en el 2016, cuando Gaby Vázquez era presidente del Consejo de la Magistratura de Nación, tenía autorizado crear un cuerpo interdisciplinario forense para los juzgados de familia. Que recién este año 2021, la Corte Suprema firmó para darle el presupuesto. Entonces, claro, el cuerpo médico forense, entre que está colapsado y entre que también la plata no sabemos a dónde va, lo cierto es que tardaron 6 meses. La pregunta es, bueno, todo el mundo, después hablamos de los tiempos, ¿por qué llegamos a 3 años que está con una familia de acogimiento? ¿Por Espíritu Santo? De ninguna manera, por mal trabajo y por fallas graves en las instituciones. Muy bien, la Ciudad de Buenos Aires te dice, digamos, el acogimiento te lo pone en la página del gobierno de la ciudad, sin embargo está terciarizada, eso no lo dice. Pero bueno, básicamente te dice que es el acogimiento, te habla que no es para adopción, que son 2 instituciones distintas. La gran pregunta es, si yo te hago lugar a que la familia de acogimiento adopte, esto es peligrosísimo en clave del sistema de adopción. Porque si no la gente, bueno, vos ponete en la otra campana, sos alguien que está inscrito para adoptar hace 4 o 5 años, y vos ves que el de al lado adopta anotándose como familia de acogimiento. Que además, si vos querés adoptar, es obvio que no vas a poder cumplir con tu principal rol, que ¿cuál es? Fortalecer el vínculo con la familia de origen para que vuelva con la familia de origen. Si vos mismo querés adoptar. Te digo, hay una contradicción enorme a la hora de trabajar este tema. Tenemos una ley en Cava, que es una ley anterior de 2000, digamos que ya tiene años, por lo cual no está acorde con el Código Civil. Lo cierto es que hay una ley de acogimiento donde tiene 2 elementos centrales. Te dice que el acogimiento es excepcional, que habla de un tiempo de 3 meses, pero agrega, este plazo podrá ser prorrogado cuando, según el caso, sin plazo la prórroga. Por lo cual ya ahí se cae, o sea, borro con el codo lo que escribí con la mano. Te pongo un plazo, pero si puede ser prorrogado sin plazo, bienvenido, ¿para qué me pusiste plazo? Miren cómo también las leyes tienen que tener plazo, y es importantísimo eso por el tema del tiempo. Y habla de la revocación del acogimiento y te dice, puede ser revocado. ¿Revocado por qué? Y claro, se empieza a copar, te lo voy cambiando. Tenemos casos de chicos que pasan por 3 acogimientos distintos. Esto parece como si fuera un objeto claro. Toma la voz, bueno, como se está encariñando, va otro, como se está encariñando, va otro. No, va otro, no. Resolvé la situación de adoptabilidad del pibe o la piba. Le pido, por favor. No, lo que pasa es que, claro, previo informe que tarda 6 meses. La pregunta es, ¿se trabaja con la familia en serio para que haya un fortalecimiento familiar? Esa es la clave. Es un gran problema que tenemos. Porque si vos no cambiás con la familia de origen y no trabajás realmente profundamente, o muchas veces no crees en la familia. Porque también hay un prejuicio de que la familia pobre no va a poder, de que la familia pobre... Y eso te termina siendo perjudicial. No solamente una discriminación enorme, sino también terminas perjudicando claramente a los chicos con los tiempos. Como les dije, el caso que está bajo llave ahora, pero como fue muy mediático, la jueza lo cerró bajo 5 llaves. Básicamente, bueno, acá son 3 años con la familia de acogimiento, que en realidad es ella la que figura como familia de acogimiento, aunque después la guarda para adopción lo piden los 2, ella y su marido. El padre preso, tiene 2 hermanitos también, uno de los hermanos está con la abuela. Obviamente después se observa un vínculo fuerte con la familia con Mariana, que es la familia que la acoge. Ellos plantean una medida de innovar y piden, digamos, guarda para adopción. Se decreta la situación de adoptabilidad y ahí la jueza manda a pedir legajos y selecciona a alguien del registro. Hoy Mimi está con alguien del registro, por lo cual el paso del tiempo a la hora de decidir en la Cámara va a jugar ya ahora a favor del vínculo actual que tiene Mimi con la familia del registro, no con la de acogimiento. Miren cómo el paso del tiempo siempre te va jugando para un lado o para el otro, por lo cual es central también eso. Por eso, en definitiva, si vos apelás hoy lo que diga la Cámara y vaya a la Corte, bueno, no sabemos si a la Corte o al Superior Tribunal de Justicia, porque ahora en Cava hay un problema con el tema de si a tercera instancia es el Superior Tribunal de Justicia de Cava o si es la Corte, un caso que tiene que resolver la Corte Suprema de Nación, básicamente lo cierto es que vas a tardar 3 o 4, 5 años porque la Corte no tiene plazo, por lo cual ya ahí te imaginarás que Mimi va a estar hace 5 años con la familia con la que está ahora, que es la familia que se inscribió en el registro. Digo, para ir viendo cómo incluso los tiempos a la hora de sentenciar terminan sentenciando en definitiva por omisión. Y eso también es central a la hora de tenerlo en cuenta cuando trabajamos en temas de familia. Por eso yo quisiera ver, sé que ustedes saben que hay una propuesta o están trabajando en una reforma del Código Procesal Civil y Comercial y de Familia en la provincia de Buenos Aires. Ojalá
que se pueda conocer el texto lo antes posible para poder hacer, digamos, para poder hacer un trabajo interesante de una revisión, incluso para apoyarlo o para hacer revisiones críticas, porque me parece que siempre es bueno hacer construcciones colectivas en lo que tiene que ver con miradas de cuál es el mejor, digamos, leyes procesales que vayan acompañando estos cambios en el derecho de fondo. Porque en definitiva, fondo y forma van de la mano. Yo puedo tener un fondo divino, pero si tengo leyes que no están acorde, termina justamente el fondo violándome la forma, violándome el fondo. Y acá tenemos que tener otro punto, y vuelvo con Fornerón. Ojo que Argentina fue condenada internacionalmente, en el caso Fornerón, donde el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos decía que después de 3 años y pico no le podían devolver a su hija al padre que la reclamaba. Y hablaba del paso del tiempo. Y la Corte Interamericana pone en crisis esos 3 años y pico, como diciendo, realmente no es un plazo grande, no era un gran plazo para que no pudiera volver. Entonces, acá deberíamos también empezar a ver que la propia Corte Interamericana va pensando en algún punto en lo que son los tiempos y justamente pone en tensión en estos tiempos, y por eso esto de que sean procesos donde se pueda cumplir justamente con estos tiempos que se establecen. Muy bien. Y la responsabilidad de la política, que eso para mí también es central, ¿no? Yo arranqué criticando 2 proyectos de ley y ahora vengo con otro. Yo lo veía por Twitter a Facundo Arana, que no tengo ni idea bien, digamos, o sea, qué hace de su vida, en el cual promocionaba un cambio legislativo. Yo dije, mierda, ahora Facundo Arana se digna a tener que hacer una reforma legislativa. Y la reforma legislativa que presenta esta mujer de la coalición cívica es una cosa insólita. ¿Qué es lo que propone acá? Primero, miren ya, digamos, la burrada técnica. Modifica el 611 bis y no modifica el 611 original, ya que es incompatible, porque el 611 bis te viene a cambiar el 611 común. Vos tenés que derogar, o en todo caso, en realidad reemplazar el 611 actual por este texto. Digo, en términos de técnica legislativa básica, ABC, mínimo. No, 611. Muy bien. ¿Qué es lo que propone esta señora? Ningún niño o niña adolescente podrá permanecer al cuidado de personas sin vínculo de parentesco por un plazo mayor a 6 meses. Si ese plazo, sin que se hubiera podido ejercer la revinculación del niño con su familia biológica o demostrado el desinterés de lo mismo por el niño o niña adolescente, el juez competente deberá disponer un nuevo lugar de residencia. Toma la voz, dame la... O sea, esto debe ir cambiando de mano. Salvo que mediante resolución fundada decidir extender de manera excepcional el plazo previsto, volvemos otra vez a caer en no pongo plazo, basado en la existencia de un orden fundante en el ámbito donde se encuentre el menor, y ya acá se les fue la pluma, porque los chicos son menores, con lo que eso significa. Muy bien, y dice, y considerando que su posible traslado sería perjudicial para su evolución biopsicoespiritual. Y acá me apareció Claudio María Domínguez. Yo dije, lo espiritual, flaco, artículo 19 de la Constitución. ¿Qué hace lo espiritual acá? Me pone de mal humor cuando empiezan esta cosa de agarrémonos de las manos y hagamos algo del Feng Shui. Una cosa insólita, ¿no? Bueno. Y después agarra y suma. En caso de que por cualquier circunstancia el niño o niña adolescente permaneciera de forma pacífica e ininterrumpida los que son civilistas, digamos, patrimonial, saben que esto es usucapión. Son los elementos de, digamos, de la prescripción adquisitiva, ¿no? Digo, para que vean. En forma pacífica e ininterrumpida, más de 24 meses al cuidado de la misma, y se hubiera conformado un vínculo familiar indisoluble cuya ruptura configure, se los van a quedar ellos. Bueno, ya está. Cerremos todo. Una cosa insólita. Esto, o sea, ¿qué quiere decir? Anotate como guardado, como familia de acogimiento, tenelo como 24 meses, que total ahí es la prescripción adquisitiva corta. Una cosa, y hablamos después todo del interés superior del niño. Estos son los proyectos basura que hacen. Porque no se tiene ni una mínima institucionalidad básica a la hora de... Por eso mismo, seamos serios, y por eso mismo interpelemos también a quienes nos van a representar. Porque esa es la calidad institucional también, a la hora de nada más y nada menos dictar leyes con lo que eso significa. Muy bien. Un fallo reciente, a modo de cierre de esta temática, que también es interesante, porque también nos ve uno viendo cómo esas efectividades, cómo sigue estando muy presente las desigualdades y las discriminaciones. Y como feminista me parece importante también traer algo al respecto. Es una pareja casada, en realidad una de ellas tiene relaciones sexuales con un tipo, pero que es todo lo que llamamos práctica casera, que tiene muchísimos problemas, porque las prácticas caseras no van ni a técnicas de... O sea, el derecho argentino regula hoy filiación biológica,
filiación adoptiva y por técnicas de reproducción. Muy bien. Las técnicas de reproducción son médicamente asistidas. Vas a un centro, firmás un consentimiento, perfecto. O sea, vos manifestás tu voluntad procreacional. Las prácticas caseras es un híbrido. Es, por ejemplo, las parejas de lesbianas no tienen problemas de infertilidad y me puedo inseminar con una jeringa con semen de un amigo gauchito. O, por ejemplo, como en este caso, se acuesta con un tipo, pero en realidad a los fines de quedar embarazada, pero no para que el tipo sea padre, para que el tipo sea como donante. Digo, miren lo difícil y lo complejo que es esto, porque ese tipo se me llega a mancar y llega a iniciar una acción de filiación y estás en el horno. Digo, ojo con esto, hay que también tener en cuenta que hay límites también en términos de seguridad jurídica, de protección integral del derecho de infancia, en materia de filiación. Por eso mismo yo desaconsejo siempre este tipo de decisiones que se toman. ¿Qué hizo? Ellas hicieron eso, la mina queda embarazada, después se casa, el chico nace en el marco del matrimonio. Cuando van al registro civil en Salta, obviamente el registro civil le dice, de ninguna manera no lo puede escribir porque son dos mujeres. Présteme acá el consentimiento. ¿Fueron teorías de reproducción? No. Entonces no pueden. ¿Qué hace la abogada o el abogado mal? Pide una adopción de integración, o sea, para que la otra mujer la adopte de forma de integración. El derecho argentino, la adopción de integración, es revocable. Por lo cual también tienes inseguridad jurídica. No tienes una comaternidad en los mismos, digamos, con la misma digamos, entidad o fortaleza, porque la madre biológica va a tener muchos más derechos que la de adopción de integración, que puede ser revocable. Entonces digo, no es igual a los fines de construcción de vínculos desde el OPSI también. ¿Qué hace acá la jueza? La jueza dice, espere, bueno, acá cuenta, no relataron que son parejas hace 8 años, una de ellas tuvo una relación sexual con un tipo, queda embarazada, se casan después, el chico nace. ¿Y qué la jueza dice? El interrogante central del caso es, ¿debe hacerse lugar a la adopción por integración o por el contrario del juego de los artículos 402, que habla del principio de igualdad, que es en realidad la copia del artículo 42 de la ley 26862, perdón, de la ley 26618, la ley de matrimonio igualitario, y 566, que habla de la presunción del cónyuge derivado del matrimonio, puede hacerse valer la presunción de filiación derivada del matrimonio. Y dice que además que la firma y trae acá un párrafo tal cual del caso Atalarrifo contra Chile, el famoso caso de la jueza lesbiana que le sacan la tuición, como le dicen en Chile, de sus 3 hijas por ser lesbiana. No existe ninguna base para afirmar que los hogares o familias homoparentales poseen un factor anómalo que redunde en una mala crianza. Quien crea lo contrario está obligado a mostrar evidencias de ello. Quienes sostienen esa creencia inconsistente lo hacen a partir de algún dato particular o anecdótico y lo elevan a una característica de todo un grupo social. Estas generalizaciones son estereotipos y conforman la base cognitiva errónea de los prejuicios sociales y de la intolerancia. Alegar como único fundamento la orientación sexual es considerada una categoría sospechosa y tachada de inconvencionalidad. Por lo cual, vos cuando ves a dos mujeres que le vas a rechazar, la primera pregunta es, si hubiera sido un hombre y una mujer, ¿se lo rechazaba? No. Y ya eso es una decisión discriminatoria, así, abierta, fácil, palo y a la bolsa. Esto de preguntarte qué sería si fuera heterosexual. El prejuicio del chico. Dice, si el nacimiento genera ipso iure un vínculo con ambos miembros de la pareja conyugal heterosexual, igual solución debe darse en un matrimonio de mujeres. De lo contrario, se alteraría la norma legal y su fundamento constitucional respetuoso de los principios de igualdad. La presunción de filiación del 566 dice, se presumen hijos del o la cónyuge, y dice del o la cónyuge, por lo cual está de manera expresa esto en el Código Civil y Comercial. Habla de justamente 2 ámbitos muy tradicionales, dice la práctica registral es una, y después los académicos conservadores, que en su momento nos decían de todo, pero de todo, y que después tuvieron que darse cuenta que la realidad les pasaba por arriba, y que la igualdad les pasaba por arriba, y por ende tuvieron que cambiar su propia mirada. Y también dice, Argentina ha sido el primer país de la región en reconocer en todo su territorio el matrimonio entre personas del mismo sexo. En realidad es cierto porque el primero fue México DF, pero solamente el DF, no todo México. La ley 26618 es motivo de orgullo para nuestro país y un gran aporte a la historia de la humanidad en torno a la protección de los derechos de las personas con independencia de su orientación sexual. Me gustan los fallos de jueces y juezas que reivindican ciertas luchas y ciertos avances legislativos. Me gusta decir de dónde hablamos cuando hablamos, porque también todos, en todos lados, hacemos política y tenemos mirada. Digo, política en el sentido profundo del término. Queremos construir y hacemos una construcción propia, con ideología propia y también con contenido propio. Y está muy bien que lo podamos decir. Y ella dice, en caso de tratarse de 2 mujeres,
casadas, cuyo hijo fue inscrito al registro civil con filiación única, porque por eso tuvo que ir a pedir la adopción de integración de la hija, digamos, de la hija de su cónyuge, en el marco de un amparo colectivo por discriminación en el acceso a cargos jerárquicos en la policía de la provincia de Salta, se sostuvo que la aplicación de la perspectiva de género como forma de lograr un efectivo acceso a la justicia, y así conforme afectados, es una mirada ya generalizada en los tribunales argentinos. Y yo esto lo pongo en tela de juicio. Tal como surge la acordada recientemente dictada por la Corte Suprema de Salta, que crea o adhiere al protocolo de actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género, a los fines de recopilar las decisiones judiciales dictadas a lo largo y ancho del país que contengan esta perspectiva. Los jueces, por imperativo constitucional y supranacional, no pueden ignorar aquellos patrones socioculturales y decidir como si fuesen dos hombres o dos empresas. ¿De qué nos sirve tantas leyes protectorias de la mujer si se ignora la perspectiva de género y se sustancia la causa con idénticos mecanismos procesales que cualquier otro y se lo juzga olvidando la cuestión de género y su problemática, que es en definitiva la que da origen al conflicto? Acá, este conflicto, ¿por qué se origina? Por una discriminación clara, por un prejuicio. Justamente dice, el modelo que impone la cultura patriarcal es el hombre blanco, adulto, heterosexual, burgués, proletariado, amo. La no heterosexual, y yo diría a lo mejor algunos podríamos decir gorila, pero bueno, no importa, eso viene por cuenta mía. La no heterosexual es lo desviado, lo anormal, lo enfermo. De esa forma, lo distinto es rechazado, sospechado, silenciado, reprimido, invisibilizado, escondido y discriminado. Para este heterocentrismo, la heterosexualidad es la única orientación sexual. La heteronormatividad del patriarcado conduce a la discriminación e inferiorización de toda orientación sexual disidente, como de cualquier identidad genérica. Y esto, en definitiva, hoy, a la hora de intervenir en los procesos, se nota mucho. Hoy se nota esa discriminación justamente. Por eso es importantísimo que hoy integrar el fuero de familia implica un piso mínimo alto en términos de pluralismo. Y eso también es importantísimo a la hora de analizar la formación que tenemos y a la hora también de seleccionar los recursos humanos. Y resuelve, no solamente por la Iura Novet Curia, no hacer lugar a la adopción, sino como filiación, o sea, aplíquese el 566, la presunción derivada del matrimonio, sino que además insta al director del registro civil de Salta a que capacite a su gente, y además se capacite él de paso, pero no importa. Digo, esto es interesante porque es el principio de prevención. Que este caso concreto realmente sirva para que no pase más esto. Me gusta estas sentencias que donde tienen una mirada colectiva, y por eso ayer hablaba, ¿no?, después de todo esto, de las escuelas, empezar a pensar en un principio pro homine o pro persona COVID, donde no sea lo individual en clave colectiva, porque justamente la pandemia nos obligó a tener que repensarnos también en clave colectiva, lo que uno hace también repercute en los otros. Por lo cual yo creo que ahí habría algo para profundizar sobre el pro persona COVID, pero bueno, no importa, es una idea que tenemos teniendo ahora en el derecho constitucional, pero no importa, vuelvo acá. Claro, la pregunta es si no estaban casadas, y acá sí se va a hacer más difícil todavía. Porque con el reconocimiento tengo un problema ahí. Pero bueno, esto no lo voy a tratar acá porque ya nos vamos de la adopción, pero digo para ir viendo también cómo la realidad nos va interpelando cada vez de manera más profunda. Y la pregunta es, ahora que seguimos con la cuestión de género, ¿y qué pasa con este principio que tenemos en el Código Civil y Comercial en materia de adopción, coherente con la mirada convencional constitucional, de la familia de origen o ampliada? Este es un caso muy interesante, es un caso de Neuquén, es un caso que no está publicado, es un caso que se dio en un curso, en los tantos cursos que uno va pululando por la vida, del año pasado, de septiembre, que es una mujer donde desde que está embarazada no había aborto. Ella dice, no pude abortar, por lo cual no quiero ni saber, quiero que me lo saquen, quiero que me hagan cesárea, que me lo saquen, no quiero saber si es mujer, no quiero saber si es varón, no quiero que me lo pongan para amamantar, no quiero saber qué hacen, no quiero saber nada. Lo único que sí les digo es, no quiero que nadie anoticie a mi familia. Mi familia no sabe, yo soy de un pueblo muy chiquito, y yo no quiero, porque si después vos buscas a mi familia de origen, ampliada, para que el chico quede con ella, en definitiva queda conmigo, que es mi familia. Y termina siendo perjudicial para el chico y para mí. Entonces la pregunta es, ¿qué prima más? ¿Puede uno también tener la voluntad de no querer que se anoticie a la familia para que se pueda hacer lugar a este principio de, que está en el propio Código Civil, de la familia ampliada? Una nota de color que tiene este fallo es, la jueza pone en nota al pie que va a utilizar la X justamente para incorporar lenguaje inclusivo, ¿no? Digo, también está buenísimo esto de que los propios también magistrados también reflejen en las sentencias esta pluralidad de la cual estamos hablando desde que empezó esta charla. Otro dato de color agrega que ella ha expresado que no desea que el niño permanezca en el entorno familiar, que ello le generaría a ella una grave afectación emocional,
manifestando categóricamente su negativa de cualquier tipo de convocatoria de la familia de origen, a efectos de evaluar a la misma para asumir el cuidado del niño, ya que su familia desconoce el embarazo y actual nacimiento del hijo. Que obviamente, ella misma dice, no había aborto, por lo cual tampoco pude decidir en ese momento, y no voy a traer acá el caso de San Juan, mejor me voy, porque también me agarro un brote, por lo cual vuelvo acá, pero nada es casualidad, pasa en una provincia celeste. Digamos, nada es casualidad, la gran mayoría de las cosas que pasan son causalidades, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Vuelvo acá, que actualmente convive con su madre, que desconoce, entonces expresa posición, digamos, este tema de quién es el padre, ella dice que no sabe quién es, que tampoco lo va a decir, por lo cual también uno por más que quiera, no pueda dar la vuelta a la mujer para que realmente diga el nombre, si no lo dice, uno tiene un límite también, hasta qué punto uno genera empatía para que le pueda decir. No lo dice, por lo cual es un caso de una monoparentalidad. La pregunta es, bueno, acá como le digo, ser posible, ¿qué solicita? La inconstitucionalidad del 607 cuando habla de la familia ampliada, y del 595 cuando también habla de los principios de la adopción, la familia ampliada. Y entonces, sobre la base de eso, estos son los dos artículos que están acá, que ponen en crisis, ojo que el 607 dice que esa familia ampliada, siempre que sea considerado en el interés del niño. Y la pregunta es, ¿hay que ir a la inconstitucionalidad? ¿Hay que terminar en una medida de última ratio con lo peligroso que es dejarle a la justicia el control de constitucionalidad difuso? Otro gran tema para debatir, yo no voy a entrar acá. Pero es un arma de doble filo enorme, porque hoy alguien que nadie vota termina nada más y nada menos siendo el órgano menos democrático el que te termina decidiendo toda la democracia de un país. Y eso es insólito. Entonces, justamente por eso, y por eso me gustó muchísimo cuando a Robbie Boyko lo entrevistan en el Senado para ser camarista federal, la pregunta de Doñate es, ¿qué piensa usted del control de constitucionalidad? Y dijo, yo soy muy cuidadosa de eso. Y me parece que esa es la lógica que hay que tener. Tenemos que realmente ser conscientes del lugar que tienen los jueces y las juezas de poder hoy, y que eso hace justamente que la democracia esté en esta cada vez más debilidad, y claramente lo digo después de un fallo que me parece que sintetiza justamente lo que yo quiero expresar en este momento. Entonces, con eso mismo, hay que hacer una interpretación mucho más sistémica, cuando incluso tengo un Código Civil que te habla de los artículos unidos del Código Civil, el propio Código Civil arranca con los derechos humanos, por lo cual yo creo que este interés superior del niño, la pregunta ¿es bueno para el chico estar en una familia donde la propia madre no quiere saber nada de él? No. Ya con eso solo te das cuenta que este principio general de que tiene que ser dentro de la familia ampliada, no hace falta porque el interés del chico, incluso de la madre, no es versus, estar en consonancia, prima, hacer lugar al pedido que ella hace. La jueza empieza acá a trabajar todo lo que tiene que ver justamente con si hay una colisión de derechos o no, habla nada más y nada menos lo que tiene que ver con la idea de la maternidad y toda esa manda que hemos tenido los estereotipos, justamente cuando dice, históricamente la feminidad está atravesada por una dimensión óntica de ser para otro. Esta condición remite a la mujer a una permanente incompletitud y la ubica al servicio de una ética de cuidados encargada de dar, preservar, proteger y reproducir la vida. Los demás siempre tendrán prioridad sobre ella, vinculizando su ser femenino en la postergación de sí misma. Así entonces se construye su identidad en función de esta relación de servidumbre, sometimiento y dominio históricamente dados. Por lo cual justamente para mí analiza mal la figura del parto anónimo, no era necesario, habla justamente de derecho y realidad, que esta mujer vive en un pueblito chiquito donde se conocen todos, que también el impacto negativo para ella sería mucho más fuerte desde lo cultural, y por lo cual acá la jueza hace lugar al planteo de inconstitucionalidad de ambas normas. Digamos, yo estoy de acuerdo con la resolución, yo no creo que deberíamos haber ido a la inconstitucionalidad de las normas, sí está bien priorizar la decisión de la mujer de que no se le dé intervención a la familia ampliada. Y ahora sí entramos a la gestación por sustitución, digamos, como figura, o por lo menos como una figura polémica, que allá cuando lo escribimos en el 2011, que fue el año que redactamos el Código Civil y Comercial, proponíamos en el anteproyecto de reforma del Código Civil y Comercial regularlo en el 562, tema que después se quitó, y era entendible que se quitaba. Modificábamos de todo. Divorcio incausado, derogábamos el deber de fidelidad, regulábamos las teorías de reproducción asistida y el acceso a que dos mujeres, una mujer sola pueda ser madre, regulábamos cambios en la adopción, o sea, éramos una bomba neutrónica, por lo cual era obvio que en este juego de la democracia, lo que es el poder legislativo, debíamos también algo ceder. En el marco también, en el medio, Bergoglio fue papa, digamos, y también hay que decirlo,
por lo cual el artículo 19 de nuestro Código Civil y Comercial es justamente también parte de esa negociación en algún punto, y yo sigo creyendo en la negociación, y hubiera hecho exactamente lo mismo. Porque la gran pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿hasta qué punto te van sacando cosas y ya eso no es tu proyecto? Este Código Civil claramente es superador. Este Código Civil, con sus más, con sus menos, con sus buenos, digamos, con sus cuestiones perfectibles, este Código Civil es un gran Código Civil, que nos hemos permitido, porque hubo atrás un gobierno que apostó realmente a cambios legislativos que no tomamos dimensión de lo que ha implicado en términos culturales. Yo hoy, mis alumnos que tengo hoy en la Facultad de Derecho de la UBA, o los que tengo en la UNDAV, no tienen nada que ver con los alumnos que tenía yo antes. Los atravesaron 12 años de los derechos humanos como bandera. Y por lo cual eso también es importantísimo. Y por eso este famoso pañuelazo verde que se armó y esta ola verde, gran parte de jóvenes, porque los jóvenes también volvieron otra vez a comprometerse en lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos en clave colectiva. Te digo, nada se construye solo, nada se construye de la noche a la mañana. Y justamente todo este proceso que hemos tenido atrás forma parte de estos debates. Argentina, y hoy en la mañana estaba en México, otra forma también simbólica, así que estuve en México, digamos, justamente hablando de estos temas, entre otros, porque Argentina es un modelo, es un ejemplo de país en reformas legislativas. No le sacamos todavía el lustre, porque todavía estamos muy encerrados en muchas cosas, pero que tiene aparte un presidente de la Corte Suprema de México, que la única vez, de las pocas veces que ha aplaudido de pie a un tipo. Estábamos en México hace 2 años, cuando fue en noviembre del 2019, cuando ya estábamos, estaba en México por un congreso, y el presidente le dice a los jueces y juezas, si ustedes, jueces y juezas, no se dan cuenta el valor que tiene su sentencia para que la gente viva mejor, realmente no entendieron nada de lo que es su función. Yo salí a aplaudir de pie y dije, por favor, quiero exportarlo y que venga a mi Corte Suprema. Y dice, mira Marisa, me dice, la única forma de empezar a repensar una justicia distinta es si empezamos a darnos cuenta primero nosotros qué discriminadores que somos. Ellos tienen problemas también, todo lo que tiene que ver con el tema de, digamos, de los indígenas, todo el tema de pueblos originarios, ellos tienen otras problemáticas también complejas. Me dice, pero no podemos seguir así, porque en definitiva, nosotros, y yo como presidente de la Corte, tengo la obligación de pensar una justicia distinta. Y alguien que diga eso, es empezar a interpelarse, y es realmente lo que se necesita en el día de hoy. Bueno, vuelvo acá. Esta gestación por sustitución, lo que quisimos hacer, lo perdimos. Y era obvio que íbamos a perder. Y yo me acuerdo cuando Ricardo Lorenzetti me dice, Marisa, ¿por qué quisiste dar todas las luchas juntas? Le digo, mira Ricardo, yo creo que tenemos una obligación, y en mi caso como investigadora social, soy del CONICET, tengo una obligación de poner todas las cartas sobre la mesa. Después veamos qué es lo que la población, qué es lo que los diputados y diputadas, qué es lo que la propia política nos sostiene o no. Pero no seamos hipócritas. Esto en la Argentina pasa. Tenemos casos de gestación por sustitución, pues hay que darle respuesta. Y encima nos animamos a decir cómo creeríamos que se debería regular. Además, primero pone en crisis el principio más de cierta es, que esto es un principio como inamovible, se creía, ¿no? El derecho filial. ¿Cómo? Madre cierta es, era algo... Bueno, es distinto ser madre y ser gestante. Y ya eso es rupturista también. Porque aparte la gestación por sustitución es la forma de que un hombre solo o que 2 hombres solos sean padres. Por eso también genera mucha resistencia. Y eso es una discriminación. De hecho, los 3 casos que tenemos ahora en la Corte Suprema de la Nación, hace años, 4 años, durmiendo en la Corte de gestación por sustitución, compromete a 2 hombres. Y no es casualidad. Pareciera que todo el resto de los casos que comprometen a parejas heterosexuales, bueno, que una gestante no lo quiere, que sea un matrimonio heterosexual, bueno, ahora que una gestante no lo quiera, que sean 2 hombres, es como too much. Y eso es una discriminación. O sea, seguimos teniendo estos problemas. El anteproyecto de reforma no solamente lo visibilizó, sino que incluso se animó a redactar una propuesta legislativa para dar... Y esa propuesta legislativa fue importante porque si uno lee los fallos al día de hoy de gestación por sustitución, sabe que en el fondo está trasunta todo ese anteproyecto de reforma y los debates que se dieron. Por lo cual fue también importante incluso esto de, aunque hayamos perdido, ganamos en haber puesto justamente este tema sobre el escenario, porque no hay nada peor que silenciar o esconder. Porque cuando silencias o escondes, siempre va a primar las reglas del mercado. Y va a terminar, justamente, las reglas del más fuerte va a terminar ganándole a la más débil. Y como soy feminista, también quiero que haya protección a las más débiles, como son las mujeres, quienes que están para otros. También me pregunto esa pregunta. Nosotros hicimos varios proyectos. Después, el último que presentamos es con Gaby Esteves. Gaby Esteves es diputada del Frente de Todos de la Cámpora de Córdoba. Con Gaby hicimos este proyecto. Y además Gaby ahora está haciendo un proyecto muy interesante de eutanasia, otro gran temón.
trayendo un poco los avances que hemos tenido en el derecho español y en el derecho colombiano, la ley Alfonso, como se va a llamar, y en el cual nos planteamos este tipo de debates. Muy bien. ¿Y por qué me parece que cada vez es más urgente esto? Ya tenemos páginas web que empiezan a decir, los ayudamos a buscar una sustituta adecuada. Sudamerican Surrogacy colabora con los padres intencionales para que encuentren una sustituta para hacer el proceso de gestación subrogada. Envíanos un mail o un mensaje explicando su situación y con algunos datos de contacto. Le enviaremos información sobre la gestación subrogada en países de Sudamérica, datos y consejos. ¿Y qué pone justamente como parte de esto? Pone a la Argentina diciendo que es nada más y nada menos un subrogacy friendly, como diciendo, es un país amigable. Esto es un comercio. Yo esto no quiero. Justamente como yo quiero prohibir esto y como yo quiero justamente que esto no suceda, necesito regular para controlar. Necesito regular para que haya un Estado presente atrás para que pueda evitar esto. Porque es distinto el caso de yo, Marisa, no puedo, y mi hermana lo hace, distinto es ese caso, esa autonomía, que yo, Marisa, voy a mis celos y me traigo una mujer pobre para que lo haga. Seamos realistas, no es lo mismo. Por eso, así como diferencia el 611, también quiero diferenciar esto, porque la diferencia está en la mirada profunda que podemos y debemos dar, porque justamente los que trabajamos en temas sociales sabemos que dejar todo encerrado en una misma situación, también eso es una mirada errada al respecto. No es ni todo explotación, ni todo altruismo. Muy bien. En derecho de realidad tenemos un montón de cuestiones que implica la gestación por sustitución. No solamente implica, de hecho, la gran mayoría de los casos de gestación por sustitución que tenemos en el derecho argentino de fallos publicados son parejas heterosexuales, ya sean con mujeres que nacieron con el síndrome de Rokitansky, que no tienen útero, ya sea que tuvieron algún accidente que perdieron el útero, pero digo, esto que se creía, ay, van a ser todos gays, de ninguna manera. Digo, que además sería una discriminación, pero digo, también hubo una mirada errada a la hora de mirar. La cuestión del material genético, esto de, seguimos siendo muy biologicistas de imponer de que al menos alguno de ellos ponga algo de material genético. Digamos, esto de, persona que gesta, yo no tengo óvulos, voy a óvulo donado, el marido te dice, naceme donado, ¿sí o no? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Por qué seguimos poniendo en lo genético, cuando en términos de reproducción lo que vale es la voluntad procreacional, no lo genético? Las diferentes estrategias que tuvimos en el ámbito judicial también, y por ende también otro gran tema a quienes tenemos un compromiso con los derechos humanos en materia de derecho a la identidad, empezar a pensar también el derecho al origen gestacional. Pero aunque alguien sea gestado por alguien y tenga material genético de la pareja heterosexual, óvulo y esperma, también tiene un derecho a el origen gestacional. Forma parte de tu historia cómo fuiste gestado. Y la pregunta es, ¿dónde va a quedar esta información? ¿Cómo se resguarda esta información? ¿Dónde queda? Bueno, eso mismo forma parte de elementos que hay que tener en cuenta a la hora de regular. Sin sentencia, digamos, sin código civil comercial, ya teníamos, como les dije, algunos datos, algunos procesos. Por eso nosotras regulamos, y nos animamos a regular el anteproyecto de reforma, porque ya sabíamos que algunos de estos planteos se daban. Los primeros planteos, ¿cuáles fueron? El hecho consumado. Que el chico nazca de la gestante, se le inscriba a nombre de la gestante, e iniciar una acción de impugnación de la maternidad. Señor juez, haga un ADN, va a ver que ese chico no tiene nada de la gestante, todo de nosotros, porque el ADN daba que era de ellos. Y que además la gestante te decía, yo no quiero saber nada con el pibe, si yo no tengo ningún vínculo. Y además, el chiquito ya vivía, el bebé vivía con la familia. Por lo cual, ¿qué hago? Si bien es cierto, madre cierta es, en este caso el interés del niño, por la voluntad procreacional, empezaba a decir que sí, no me queda otra. Y este es el problema. Después del Código Civil empezó a tener, y no solamente acá en Capital, Mendoza, Bariloche, Lomas, Rosario, Moreno, San Martín, o sea, tenemos Viedma, Córdoba, o sea, tenemos un montón de lugares, cada vez tenemos más. Esto es, me gusta o no me gusta, esta es la realidad. Esto es a lo que me estoy enfrentando. Tengo esto, ¿qué hago? Tenemos hasta el día de hoy 57 sentencias publicadas que comprometen 50 casos, porque algunos fueron apelados, por lo cual tengo una sentencia de primera instancia y de segunda instancia. Entonces tengo 50 casos de gestación por sustitución. Entonces, pero vamos a ver algunos datos que me parece interesante y yo como investigadora social me gusta, ¿no? 49 casos comprometen proyectos biparentales. Un solo caso de Córdoba es una mujer de 46 años, va con su amiga, ella no tiene pareja, no tiene óvulos buenos, es óvulo donado, semen donado en su amiga.
O sea, el chiquito nace en una familia monoparental, o sea, es un caso de gestación por reproducción monoparental. 33 casos complementan a parejas casadas. Y después tenemos 31% parejas convivientes. Y una persona, como les dije, sin pareja. 37 casos complementan a parejas heterosexuales. O solamente 25% son de parejas homosexuales. Vamos a ver el tema acá que más me interesa. ¿Cuántos son casos de pariente? Y pariente no hay forma de dibujarla, somos parientes. Si es mi cuñada, es mi cuñada. Y lo puedo acreditar muy fácil. Partida de matrimonio, partida de nacimiento, partida de matrimonio incluso de los padres de él, que acrediten que tiene 2 hijos, una de su hermana. A ver. Tengo 36% son parientes. Parientes genuinamente. La prima lo puedo acreditar, pues somos parientes. 36% son amiga íntima. También fácilmente comprobable. Foto de cuando éramos chicas, madrina de esto, fuimos juntas a la primaria, secundaria. Lo puedo acreditar. 28% es el número que yo acá no pongo las manos en el fuego. A lo mejor acá hubo algo. Ahora, la pregunta es, no es todo compra-venta. No es todo explotación. No es todo. Porque la pregunta es, ¿quién soy yo para decirle a alguien que dice, mi hermana perdió en un accidente el útero? Yo quiero llevarle a su hijo. ¿Por qué está bien o está mal? ¿De qué moral hablamos? ¿Quién fija la moral? Y en definitiva, este tema genera dentro del feminismo el mismo tema que hay entre prostitución versus trabajo sexual. Y son temas que yo me animo a dar, porque no le tengo miedo al debate. Y porque también entiendo que la complejidad forma parte de las dinámicas, incluso del movimiento feminista. Y está muy bien que pase eso. Después, vemos homóloga y heteróloga. Obviamente, la homóloga siempre compromete a parejas heterosexuales, o sea, con material genético de la propia pareja. El 58% sí aportan el material genético, es de la pareja que quieren ser padres o madres. Y hay distintas estrategias judiciales. Lo bueno es que arrancamos con esta impugnación, con el hecho consumado, y hoy en día la gran mayoría de casos son autorizaciones judiciales previas. O sea, hoy en día la gran mayoría son autorizaciones judiciales previas. ¿Qué era lo que quería qué? El anteproyecto de reforma del Código Civil. Que fue un gran aporte, porque eso es bien preventivo. Voy primero al juez para decirle, señor juez, yo tengo esta persona, usted evalúe, usted vea con informes, usted vea. Y me parece que eso es lo más preventivo, porque también protege de manera especial ¿a quién? A la gestante. Por eso nosotros en nuestro proyecto, y en el proyecto también que Gaby vuelve a actualizar, ponemos, nadie puede ser gestante más de 2 veces, para que haya una verdadera protección también. Y como uno va a crear un registro, uno va a tener que decirle a ese registro que está en el Ministerio de Salud, seguramente, ¿cuántas veces Marisa gestó para ir? Una vez, le queda y ninguna más. Por lo cual no va a poder hacer esto un negocio, una forma de vida, porque claramente como tengo 2 posibilidades nada más, pongo también un límite. Y es el Estado protegiendo a las mujeres. Los casos de inconstitucionalidad que hemos tenido, por lo cual también varios han apelado a la inconstitucionalidad, otros directamente diciendo que había una mirada armónica, que todo lo que está prohibido está permitido, que en realidad no está regulado, por lo cual, pero también tuvimos muchos casos que fueron la inconstitucionalidad. Y tenemos entonces tenemos 16, de los 43 casos que ya fueron con nuevo Código Civil, 16 casos fueron en inconstitucionalidad del 562, donde dice que la que gesta es la que presta la voluntad, digamos, es la que va a ser madre. Justamente es ese artículo que está en tela de juicio. Traigo para cerrar el último fallo, que es el publicado del 31 de marzo del 2021, que es un caso que a mí la verdad no me gusta. ¿Por qué? ¿Qué particularidad tiene? Es el único caso en la Argentina donde una gestante es por segunda vez. Hasta ahora siempre fue gestante primera vez. Esta es gestante por segunda vez de otro matrimonio distinto a este matrimonio. No es que va a gestar por segunda vez conmigo, sino que gestó con una pareja y ahora gesta conmigo. A mí lo que me hace ruido es que cuando la propia jueza manda a hacer los informes, acá el grupo médico forense de Poder Judicial, estos enviemos a Río Negro, ¿no? Dice, a los fines de evaluar si la gestante tiene plena capacidad, buena salud física y psíquica, algo que también decía el anteproyecto nuestro, por lo cual miren cómo fue quedando eso en algún lado. Dice, se han encontrado factores de vulnerabilidad que podrían afectar la voluntad de su decisión de ser gestante solidaria por segunda vez a los 42 años, llevándola a afrontar su 5ª cesárea. A saber, en primer término, se debe mencionar que la peritada se encuentra sin trabajo.
hace casi un año, por lo cual tiene un ingreso estable mensual, habiendo solicitado a su jefe volver a realizar sus funciones laborales, sin respuesta favorable a la fecha de evaluación. Por otro lado, expone que en el caso de llevarse a cabo la subrogación, no trabajaría en el hotel, dado que se comprometería y dedicaría a su embarazo, indicando por parte de la pareja, el señor tal y tal, a una reparación. Alguien que no tiene trabajo, alguien que ya tiene varias cesáreas, alguien que está en situación de vulnerabilidad, ahí estamos en el límite. Este caso, a mí en particular, me genera mucha duda. Este caso, yo diría, bueno, hasta acá llegó. Ya gestó una vez, ya está. En este momento, digamos que no tiene trabajo, en todo caso, vamos a tratar de, digamos, hay que incorporarlo al mercado laboral, no a que sea gestante. Ojo con esto, porque acá me parece importante porque se podría haber hecho un buen trabajo de prevención, sin embargo acá la jueza dice, bueno, la jueza dice como, pareciera que fuera un caso más. Esto dice, bueno, a ver, hay un derecho al acceso a las técnicas, sí, pero esto no es una técnica de reproducción ordinaria. Acá comprometés el cuerpo y la vida de otra persona para tu proyecto parental. No es lo mismo. La gestación por sustitución tiene particularidades, por eso mismo, uno ya cuando lo quiso regular el anteproyecto, ya proponía que es un proceso judicial previo, cosa que no pasa en la técnica de reproducción común, porque hay una diferencia de base. Debo regular distinto lo que de base es diferente. Claramente tiene connotaciones distintas, y claro que sí, nada más y nada menos. Habla, bueno, ¿no? Ella, digamos, como que lo cita principios generales, que muchos son muy buenos para técnicas de reproducción ordinaria, pero claramente en gestación por sustitución a mí me hace ruido, y más en un caso como este. Bueno, habla de la responsabilidad procreacional, habla mucho de los adultos también, y en esta idea del deseo de ser padre, el deseo... A ver, si hubiera un derecho al hijo, saquemos una ley que aquellos que tienen más de 4 hijos lo redistribuyan para los que no tienen. No hay un derecho a ser padre. Hay un derecho de estos chicos a vivir en familia que es algo totalmente distinto. Totalmente distinto. De hecho, yo puedo estar 4 años en un registro de adoptantes y que no me den un chico. ¿Puedo hacer un amparo para que el Estado me provee un hijo? De ninguna manera. El Estado no está obligado a darte un hijo. Yo digo, ojo con esto, porque siempre los fundamentalismos terminan encontrándose. Y eso es un problema. Yo siempre digo, soy progresista pero no pelotuda. Digamos, me parece que también ahí defiendo también lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, y por eso mismo hay que ser serios a la hora de realizar problemáticas complejas. Bueno, habla del acceso a la justicia, como si hubiera un acceso a la justicia para que pueda también, y eso también es cierto que se ha mejorado las intervenciones de los procesos, porque en una primera etapa, los procesos de autorización previa eran, bueno, yo pido que lo autorices, y el juez autorizaba. Después fueron más allá y dijeron, yo autorizo, y agregan, para el supuesto de que efectivamente la gestante quede embarazada, o sea, es como que es una sentencia que va más allá de lo que te piden. Cuando el chico o chica nazca, se le inscriba a nombre de los que quieren ser padres, no de la gestante. Antes era como, solo te autorizo, punto. Ahora después las sentencias más amplias empiezan a decirte, para el caso de que llegue a quedar embarazada, que se inscriba a nombre de los que quieren ser padres. ¿Cómo es el tema de la licencia? Porque la licencia la va a tener nada más que la gestante en una mirada clásica. Y en realidad vos también tenés que darles licencia a quienes van a recibir al chico también. Licencia, digamos, justamente por nacimiento también a ellos. Digo, miren cómo también me va cambiando el juego. Por eso mismo, las sentencias más actuales son más amplias a la hora de decidir. Incluso más que la autorización en sí. Porque la autorización sería esto de, el principio de congruencia, es solo autorización. Sin embargo, se van más allá de la autorización porque saben que tienen que analizar una cuestión mucho más compleja. ¿Qué es la flexibilidad de los procesos que tenemos en familia? Que se sale de los principios clásicos de congruencia, por ejemplo, el principio procesal. Bueno, y resuelve, obviamente, hacer lugar a esta autorización de gestación por sustitución. En definitiva, y corto y cierro, leyendo al gran Julio Cortázar, parezco haber nacido para no aceptar las cosas tal como me son dadas. Creo que, en definitiva, si algo sabemos cuando analizamos de manera profunda, nada más que 2 temas como adopción y gestación por sustitución, seguramente, siempre quisimos poner en tensión, en definitiva, incomodidad forma parte de una mirada profunda en qué pensamos en clave de derechos humanos, y en definitiva es qué pensamos y cómo actuamos y cómo intervenimos y con qué compromiso actuamos cuando hablamos de conflictivas tan complejas y cada vez más complejas como las que tenemos que abordar en nuestras temáticas día a día. Bueno, así que muchas gracias, y esto es básicamente como disparador. No pude ver el chat porque estaba compartiendo pantalla, así que no tengo la más puta idea de qué preguntaron, aclaro. Quédate tranquila, Marisa, que te estuvimos
escuchando atentos y organizándonos con la compañera Guadalupe y Silvia para hacer la recopilación de preguntas. Así que, bueno, antes de pasar a las preguntas que acá Guada y la compañera Silvia estuvieron mandando, que hicieron en el chat, no me quiero olvidar de esto central, de agradecerle a la compañera Marcela Mascotena, que me hizo el enlace con Marisa. La verdad es que Marcela hoy no pudo estar presente porque, bueno, está con unas cuestiones personales, pero no quiero dejar de nombrarla porque realmente la generosidad y la disposición también de Marcela Mascotena ha sido muy, muy importante para poder generar este espacio de formación. Así que quiero dejar asentado esto. Bueno, ahora acá me estuvieron mandando unas preguntas que yo las pedí que me mandaran al celular, que era como más organizado. Y una de las preguntas puntualmente decía, me gustaría que se pueda ampliar por qué razón se critica la gratuidad del juicio de adopción, ya que en lo personal pienso que debería promoverse de oficio y sin gastos, en tanto se trata de garantizar un derecho del niño a tener una familia. Pienso que esa afiliación debería concretarse sin que los postulantes tengan que pagar por esto. No me quedó claro el argumentario. ¿Me lo explicarías? Gracias. Sí, a ver, yo vivo en un mundo, o en un país, mejor dicho, donde es un país del tercer mundo. Yo tengo que ver dónde pongo también las tensiones y dónde pongo el lugar de la gratuidad. Yo la verdad que creo que la gratuidad del proceso de adopción no es lo más importante. Porque además sabemos que las familias pretensas adoptantes vienen de ciertas situaciones, media, de clase media, media alta, que por lo cual no es el tema de un informe más o un informe menos. Al contrario, de hecho incluso pueden ser ellos los que después terminen, digamos, llevando adelante el posadoptivo, que también deberían ser algo, un espacio de contención, etcétera, que deberían llevar ellos adelante. Por lo cual, si vos me decís, digamos, o sea, que todo sea gratuito, bueno, pongamos todo gratuito. Ahora, vos me decís, yo arrancaría por el proceso de adopción gratuito, no me parece que ese sea hoy el elemento central para hacer la gratuidad. Creo que la gratuidad debería estar en otro tanta cantidad de ámbitos o de temas y no en la adopción, donde justamente favoreces a las familias adoptantes, que justamente no son esas las que están en situación de vulnerabilidad en serio, que ameriten que el Estado tenga que estar bancando esa gratuidad. Es un tema de redistribución de la riqueza, básicamente, digámosla en sentido simple. Bien. La siguiente pregunta, que tiene que ver con algo que justamente creo que te va a crispar un poco los pelos, que lo decías hoy en el medio de tu exposición, dice, si es posible escuchar a la doctora Herrera una reflexión sobre el fallo de San Juan que da lugar a un regular contra una mujer que quiso ejercer su derecho al aborto. ¿Quieren escucharte reflexionar en torno a esto, Marisa? No, a ver, yo creo que el fallo de San Juan muestra cuando uno dicta sentencia con la Biblia y no con la ley. Y eso es lo peligroso. Ya es un fallo contra ley. Vos tenés una ley como la de IBE, que creo que ha sido de las leyes más debatidas en la sociedad de los últimos tiempos. Más que matrimonio igualitario, no sé si como divorcio, no sé si tanto. Entonces digo, vos habla de padre, habla de hijo, no entendiste nada. La propia ley prioriza la autonomía de la voluntad de la mujer. No habla de padre, no habla de... Que además no solamente eso, ¿no? La pregunta es, ¿a alguien se le ocurriría al revés? Que alguien pudiera hacer digamos, o sea, que alguien pudiera, no sé, obligarla a ella a tener que abortar cuando no quiera, porque yo no quiero ser padre. No hablamos de padre, no hablamos de abuelo, no hay familia, no, estamos hablando de familia, estamos hablando de la decisión de una mujer dentro de las 14 semanas a decir de manera libre el desarrollo de su personalidad y su autonomía libre. ¿Por qué lo quiere hacer? No sé ni me importa, artículo 19 de la Constitución. No me importa, porque justamente dentro de la semana 14 no hay causales. No me importa el por qué. El Estado no le importa preguntarle el por qué. Solamente es una decisión autónoma. Te digo, a ver, ¿a alguien se le hubiera ocurrido cuando salió la ley de divorcio que un juez te diga, yo no te voy a divorciar? ¿O por qué? Porque como el señor se opone a divorciarse, no te doy el divorcio. Porque el señor se opone. ¿Y qué me importa? Si está autorizado ya el divorcio. Digo, eso es jueces que directamente sentencian contra ley. Y eso le hace mal a la justicia, porque si no, esto es una impunidad y cualquiera hace lo que quiere. Vos no te gusta la ley, decretala inconstitucional y fundámelo por qué. Porque encima ni la decreta inconstitucional.
Por lo cual la pregunta es, ¿por qué no la aplicás si es la que está justamente en tela de juicio esa ley? Entonces, esto es algo insólito. Esto que pasó en San Juan es insólito. Ya ayer presentaron un escrito, el abogado de ella, diciendo que habían hecho ya la IBE, ya se la hizo, lo puedo decir porque ya está presentado en el expediente esto, en la Cámara, y pide la revocatoria también de esa, porque dice, es peligrosísimo que se empiece a instalar esto. Y dice, justamente por el efecto multiplicador, a ella, ya está, ya hizo la IBE, pero es peligrosísimo que esto se empiece a instalar, porque en definitiva esta es una forma de ¿qué? De una reacción ante la ley. Y así no se hace. El debate democrático implica, es una ley que tuvo todos los debates, que tuvo todos los giros, que tuvo todo, creo que más. Bueno, esa ley es así, en todo caso que vaya por los canales que corresponden y pone en crisis la ley. No con esto de que quiero ser padre. No, no hay padre. No figurás en esto. No es el derecho a el padre a oponerse. No hay padre. Estamos hablando del derecho de la mujer a decidir. Bien, la siguiente, que me parece interesante y controversial de alguna manera, dice, soy Mariela Gómez, trabajadora judicial del Departamento Judicial de Mar del Plata, integrante de JUP, militante por los derechos de los niños y jóvenes. Pregunta para Marisa. Este lunes salió en un portal de la ciudad, 0223, una nota por la cual se da publicidad a la convocatoria de un registro de cuidadores familiares para cuidar a niñas de 10 a 17 años alojados en instituciones sin posibilidad de retornar a sus grupos familiares de origen. Atento a la falta de postulantes y a que hay niñas que no prestan su conformidad a fin de garantizar el derecho a estos a vivir en familia, ya que la adopción no es siempre la mejor forma de que los niños tengan una familia. Dice la noticia, además, que eventualmente se podría disponer la guarda con fines de adopción. Dicho proyecto, al menos en Mar del Plata, estaría bajo la órbita de la doctora Obligado, a cargo del Juzgado de Familia 5, y que se probaría como proyecto piloto en los departamentos judiciales de Dolores, Tandil, Azul y Necochea. ¿Qué piensa de esto? En realidad, esta es una idea que ya viene de antes de Pablito Raffo, que él es juez de familia en San Miguel. Él fue uno de los primeros que empezó, y de hecho tiene una acordada, no me acuerdo el número, de hace un tiempo, de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, donde digamos, como que lo hace suyo como prueba piloto. Sé que hay una iniciativa de esto. La pregunta es, que yo también se lo dije a Pablo, a quien adoro y somos amigos. Esto que estoy diciendo acá, se lo dije a Pablo. A eso voy. A mí me resulta raro que la justicia empiece también a abrir y a generar este tipo de convocatorias, porque no está preparado ni tiene las herramientas necesarias para poder evaluar. Entonces, vos empezás a escribir gente que a lo mejor se te cuela, digamos, o sea, es una responsabilidad también eso. Yo entiendo y me parece bien jueces que estén consustanciados con estos temas y que les preocupe muchísimo esto. Yo entiendo esto. Ahora, hay que sentarse el Ejecutivo con el Judicial, digamos, para poder armar dispositivos y acciones concretas donde realmente estos son más facultades del Ejecutivo que del Poder Judicial en sí. De tener que generar registros propios en tu juzgado, que además, con la cantidad de trabajo que tienen, no van a empezar a tener nuestros registros, van a tener que empezar, porque aparte tenés que evaluarlos bien. Porque esto que decimos, después se terminan encariñando, o sea, son chicos más grandes y se encariñan, ojalá. Pero el tema es, ¿qué sabes qué pasa atrás? Si hay casos de violencia, casos de maltrato, casos de abuso, digamos, es una responsabilidad también a la hora de encargar, digamos, de que alguien se haga cargo de los chicos. Entonces me parece que hay que tener mucho cuidado a esto. Entonces ahí me parece que cuál va a ser todo el trabajo y con qué capacitación y capacidad tiene el propio juzgado para poder llevar adelante el registro es mi pregunta y mi duda, a eso voy. Acá ahí se le hacen seguimientos también. Sí, el tema es, a ver, o sea que soy juzgado de San Miguel. El tema es, si ustedes trabajan como juzgado de familia, tienen los casos que tienen en materia de internaciones, en materia de salud mental, en materia de control, y encima pueden llevar a hacer esto y hacen seguimiento, yo los aplaudo. Ahora, me parece que hay un montón de juzgados, sí es mucho, bueno, ese es el problema. Porque después, ¿cuál es el tema? Después terminamos haciendo como tiempos modernos, porque no damos abasto. Entonces digo, ojo con esto, seamos serios también.
Entonces digo, a ver, si es mucho, bueno, si es mucho, o sea, lo hacemos, está bien. El tema es que yo necesito crear una institución que sirva para todas, no que porque un juzgado tiene una forma y tiene todo bueno, o incluso todos se quedan hasta las 8 de la noche, porque tampoco es esa sí, es un enorme desafío. Sí, está bien, pero el tema que terminamos haciendo, ¿sabes qué? La individual. Terminamos haciendo esto la meritocracia en algún punto, en lo individual. Y yo creo que estos temas tienen que ser algo más de carácter de políticas y acciones más concretas, más institucionales. Esta es mi opinión personal. Totalmente, coincido en ese sentido también. Por otro lado, porque estamos con un poco del tiempo acotado ya del Zoom que tenemos en el espacio y la compañera Marisa también tiene otra actividad después de esto, así que no la vamos a retener. Vamos a 3 preguntitas más. Dale. Acá nos dicen, si ya fueron soslayados los obstáculos morales que representan, por ejemplo, la interrupción del embarazo y matrimonio igualitario, ¿cuál sería el impedimento de regular la subrogación, dice acá, en todo sentido, inclusive en el aspecto económico? Entiendo que ello representaría más que un acto de comercio, una compensación de necesidades. En el fondo, ¿sería regularizar una situación de hecho? A ver, yo creo que entramos a una línea muy delgada, ¿no? Ahí. Porque en esta idea de, una cosa tiene que ver la libertad y la decisión que alguien tenga de llevar adelante la gestación de alguien que uno tiene un vínculo afectivo enorme, que es entendible, y otra cosa es hacerlo por dinero. Digo, y ahí la pregunta es, ¿cuán libres somos cuando las necesidades son las que te obligan a llevarlo y hacerlo por dinero? Creo que es un paso más atrás, esto de preguntarse cuál es el fundamento que te lleva por eso. Ahora, por eso mismo yo creo que, digamos, porque si no, si fuera altruista en serio, no hubiera un peso, no, digamos, muchos o algunas, no, digamos que no lo harían, por lo cual hay algo atrás de una comercialización del cuerpo. Entonces, la pregunta es, si vos lo haces por autonomía, está perfecto, yo respeto tu autonomía. De hecho, digamos, el gran debate con trabajo sexual tiene que ver con eso. Si vos realmente sos una trabajadora y vos realmente querés todos los derechos, yo te acompaño con tus derechos, claro que sí. Ahora, tenemos casos donde atrás hay trata, tenemos casos donde atrás hay realmente alguien que lo hace por necesidad. Bueno, yo quisiera que no sea por necesidad, que sea por autonomía. Eso mismo lo pienso con gestación. Mientras sea por autonomía, yo acompaño. Cuando empieza a ser por necesidad, en todo caso hablemos de necesidades en serio. Y no vayamos a lo que implica poner el cuerpo y llevar adelante un embarazo con lo que eso significa por un tema de necesidad. Eso es claramente una abierta violación de derechos en materia socioeconómica. Y me parece que ahí está el punto central. Y quienes tenemos un compromiso de justicia social, ni hablar. Yo quiero poner el foco en si le faltan recursos, fortalecimiento, digamos, desde el Estado, justamente, y no tener que hacerlo por necesidad. Totalmente. Y tenemos acá otra pregunta. Dice, respecto del caso Mimí, no me quedó claro si la doctora está de acuerdo con lo resuelto en la primera instancia al otorgarle la guarda de la niña a la familia del registro de adoptantes, pese a haber transcurrido 3 años y sin perjuicio de las graves fallas del sistema judicial. Yo, en el caso Mimí, a hoy, ya está con un matrimonio que está inscrito para adoptar, yo hago lugar a esa situación fáctica de Mimí de hoy. No la vuelvo con la familia de acogimiento. Distinto es el caso del Superior Tribunal de Justicia de Neuquén, del 21 de abril de este año, que es un caso donde se reconoce después de 5 años, una chiquita ya tiene 7 años y te dice, quiero quedarme con mi familia guardadora, que era acogimiento en un primer momento, que son 2 mujeres. Ahí es distinto, porque la pregunta es, ¿dónde está la nenita hoy y qué quiere la nenita hoy? La nenita quiere quedarse con ese matrimonio. Entonces digo, por eso la cuestión fáctica es tan importante. Ahora, a mí lo que me pregunto es, ¿por qué llegamos a ese lugar? Hay que hacer prevención también. ¿Por qué llegamos a ese lugar? Porque a ese lugar llegamos y termina siendo violatorio para los derechos de Mimí, que pasó de una mano en otra, porque claramente ese cambio a ella le ha generado, más allá de que ahora esté bien con la familia en la cual está. Familia que está preparada, familia que realmente pasó por los informes, familia que está inscripta. Además también terrible, incluso para la familia de acogimiento, porque vos le vas generando una falsa expectativa también. No, también es cierto que la familia digamos, o sea, de la familia transitoria, la pregunta es, ¿qué preparación tiene? ¿Qué formación tiene? Realmente es cierto que el despegue después de 3 años es mucho más fuerte que un despegue de 6. Digo, me parece que también hay que tener en cuenta que todos perdemos
con este paso del tiempo y con una mala intervención de la justicia en connivencia o en consonancia también con el órgano de protección, incluso con la ONG, ¿no? Entonces, yo estoy a favor del caso Mimí, a que se resuelva en la Cámara la situación fáctica de hoy, que es no darle la guarda de vuelta, volver a la familia de acogimiento, sino es dárselo a quienes están inscritos en el registro. Y ya tienen hoy a Mimí con ellos. Y los informes dan bien. Buenísimo. Bueno, antes de darle la palabra a la compañera Guada y Silvia, porque creo que quieren hacer unos comentarios, quiero hacer esta reflexión en lo personal, porque si no después se me va de la cabeza, es que en Río Negro se está por jubilar una de las juezas del Superior Tribunal de Justicia, y hay 2 espacios, y sale mujer, entra mujer. Esto indistintamente de la perspectiva de la formación de género, pero es necesario que también desde este espacio, aquí en la provincia de Buenos Aires, visibilicemos esto. Sale mujer, entra mujer, ya sea en uno o en los 2 espacios. Así que, dicho esto, quiero darle la palabra a la compañera Silvia Alfarano y a Guada, para que, bueno, creo que tenían algo para decir y yo ya me silencio, chicas, así que adelante. Está silenciada, Silvi, te silenciaste. Ahora sí. Bueno, no mucho más para agregar, simplemente agradecer tremenda exposición de Marisa, es un gusto y un placer como siempre escucharla y generar toda esta revisión que en el derecho que nos hace pensar muchísimo, así que simplemente es un agradecimiento de mi parte y vuelvo a repetir el placer de escucharte, Marisa, realmente. Muchas gracias. Sí, bueno, ya que Rómulo me nombró también, hola Marisa, yo soy Guadalupe, estoy como ahí aceptando a las personas, anotando preguntas, detrás de cámara, digamos. Y la verdad que nos quedaron como muchas preguntas, ¿no? Yo tenía varias dudas también esto de cómo son los cuerpos gestantes, subrogación, sí, no, cómo, la verdad que ya lo venía pensando hace un montón y esto también cambia mi postura o mi manera de leer las diferentes situaciones y también nos deja con un montón de otros cuestionamientos y nos damos cuenta también que la realidad siempre es muchísimo más complicada de la que creemos, siempre hay situaciones muchísimo más complicadas y más difíciles que resolver de lo que podemos llegar a imaginarnos. Así que bueno, agradecerte porque como compañera judicial, seguramente muchos y muchas que están acá también son trabajadores y trabajadoras judiciales, nos ayudó un montón tu perspectiva y todo lo que sabés. Vas a 1000, así que hay momentos que yo dije, che, yo no la estoy siguiendo, paren, menos mal que después va a estar por YouTube. Así que para quienes les cuesta un poco más la parte de derecho, como a mí, nada, va a estar en YouTube, en nuestro canal de YouTube de Judiciales Unidos Bonaerense, va a estar ahí, así que bueno, nada, dar las gracias por habernos acompañado y a vos, Marisa, la verdad que, nada, cuadrazo, así, genial. Bueno, Te muchas defendemos, gracias. la vamos a defender. Muchas gracias, sí. Pero bueno, no, la verdad que para mí es un placer enorme poder compartir este espacio también que tiene que ver, bueno, de quién convoca, quiénes también, digamos, tenemos una mirada común y nos atraviesa también un compromiso común, y bueno, me parece que también tener un mismo idioma, hablar el mismo idioma también es importante, y más en estos contextos donde, bueno, nuestro ámbito en general, el ámbito jurídico, es el ámbito conservador, sí. Es un ámbito, bueno, y la justicia es sumamente patriarcal, sumamente verticalista, sumamente, digamos, privilegiado en algunos puntos también, bueno, con lo que se implica. Incluso, yo diría, sumamente gorila, ¿no? Digamos, porque pensar como pensamos ha tenido su costo. Bueno, yo lo he vivido de manera, digamos, personal, digamos, a mí me han rajado de algunos lugares por pensar como pienso, pero bueno, también es el costo de animarse a poder pensar un derecho distinto, ¿no? Yo creo que le hacemos bien en definitiva a la gente, creo que en definitiva es eso. Bueno, sabemos que las grandes luchas tienen su costo, y bueno, me parece que también forma parte del folclore, y bueno, hay que seguir estando. Y cuanto más seamos, y cuantos más también nos acompañemos en esto, el concepto de la sororidad, que me encanta, ¿no? Que es un concepto feminista, el tema de la sororidad. Bueno, creo que esta construcción horizontal y sorora es en definitiva la que nos va a sostener para seguir luchando por un derecho
mucho más humano, mucho más inclusivo y claramente mucho más profundo, ¿no? En definitiva. Así que nada, les agradezco por esta confianza, por este espacio y bueno, a seguir sosteniéndonos en un contexto de pandemia que la verdad se nos ha hecho cada vez más cuesta arriba porque bueno, el tiempo también hace que se consolide y que sea más difícil.